Existe un lugar muy lindo en el conurbano bonaerense que se llama UNDAB, Universidad Nacional de Avellaneda. Es una de las universidades del Bicentenario, esas casas de altos estudios creadas durante los años de Néstor y Cristina Kirchner en el conurbano bonaerense, en lo que se supone que es la periferia no solamente de la capital administrativa y comercial de la República Argentina, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino también en la periferia de donde se concentra el capital simbólico, en la periferia de lo que supuestamente concentra el capital cultural, el conocimiento. Diversificar los lugares geográficos para el estudio es una medida realmente revolucionaria, y la universidad en Argentina y en Latinoamérica es un dispositivo de movilidad social ascendente. Miles y miles de jóvenes desde el 18 de junio de 2010, cuando se inauguró la UNDAB, cuando fue creada, tienen la posibilidad de acceder a la universidad pública, gratuita y de calidad, en muchos casos cerca de su barrio, cerca de sus casas. Es el caso de la UNDAB y es el caso de algunas otras universidades del conurbano y del Bicentenario. Tuve la suerte de hablar con Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. Lo he entrevistado en otras ocasiones, siempre salieron lindas charlas, en este caso en Literatura en Caliente a propósito de su último libro. Tiene varios libros publicados, él es ingeniero y ha publicado distintos libros acerca de su experiencia al frente de ni más ni menos que una universidad nacional. En este caso hablamos de Polaroids Institucionales, su último libro que recopila sus editoriales en el periódico institucional de la UNDAB que se llama Con Información. Una serie de editoriales que van desde la pandemia hasta nuestros días. Así que cuando uno ve el libro, ve la vida institucional de la universidad, ve los debates adentro de la universidad, pero también ve los debates nacionales, provinciales, municipales, porque la Universidad Nacional de Avellaneda tiene la característica de que está inserta en su territorio, no es una torre de marfil aislada de su contexto ni aislada de las circunstancias que la rodean. Imposible no hablar de la pandemia, imposible no hablar del trabajo de la universidad en la pandemia, porque como todas las fuerzas vivas de la sociedad, durante esos años tan tremendos de la pandemia, hablamos de 2020 y 2021, la universidad hizo laburo de ayuda social y funcionó de distintas formas para el beneficio de una sociedad que se encontraba en crisis sanitaria y después en crisis económica. Así que arrancamos por ahí esta charla con Jorge Calzoni en Literatura en Caliente, que hoy los invito a escuchar. Y es verdad que adoptó todo un proceso que fue el de la pandemia, complejo, ¿no? Porque nos obligó a todos nosotros, cualquiera donde estuviera, a reconvertirnos como personas, digamos, a vivir distinto, el trabajo en casa, la forma de estudiar, la forma de dar clase, todo cambió. Yo recuerdo que en plena pandemia éramos 4 o 5 que íbamos a abrir, o sea, yo me iba caminando en mi casa en zapatilla, abríamos la puerta 4 o 5 y tratábamos de tener distancia y nadie sabía qué pasaba o qué podía suceder en el futuro, y la verdad que fue complejo. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en pandemia? Bueno, primero reconvertir muy rápidamente, casi en una semana, el tema de las clases. Porque acordate, la pandemia salió en marzo en Argentina. Así, empezó en el mundo antes, pero en marzo en Argentina. Y nosotros ya teníamos todo preparado para empezar las clases, y en una semana adaptamos todo eso. Eso implicaba capacitación docente y capacitación para los propios estudiantes. Empezamos, como pudimos, Algunas instituciones más grandes les costó un poco más, naturalmente. Nosotros pudimos hacerlo. Tenemos un campus que relativamente funcionó bien, muy buena voluntad de la enorme mayoría de docentes y buena energía de parte de las pibas y los pibes, que hubo una reciprocidad interesante desde ese punto de vista. Eso en cuanto a lo educativo en sí. Después se hicieron infinidad de conversatorios, yo ya me olvidé, pero infinidad de conversatorios, algunos muy interesantes,
que fue de alguna manera reemplazar las cuestiones de extensión, ¿no? Que no se podían hacer en territorio, se hacían en la pantalla. Y bueno, hubo investigaciones incluso que analizaron la situación imperante de aquel momento, ¿no? Análisis, no sé, Marcelo Amable, por ejemplo, un investigador nuestro que investigó cuál fue el impacto de la pandemia en determinadas áreas laborales, ¿no? O no sé, o por ejemplo el tema de los comportamientos cotidianos cuando vos estás encerrado en tu casa, ¿no? De cómo te sentás a un montón de otras variables que los investigadores fueron desarrollando. Lo otro fue de alguna manera la colaboración que tuvimos con el Estado, sobre todo el Estado provincial. Nosotros abrimos la sede de España como un centro de seguimiento de casos de COVID. O sea, si uno se acuerda de aquel momento, cuando alguien pensaba que tenía COVID, después había que hacer un seguimiento por 2 semanas. Entonces, parte de esos seguimientos se hicieron desde las universidades. En algunos casos se abrieron centros vacunatorios. Nosotros no tenía sentido porque estaba uno muy cercano, con lo cual no tenía sentido abrir la sede para eso. Se hicieron campañas de vacunación, tuvimos muchos graduados y estudiantes haciendo vacunaciones, pero muchísimos. Si hablamos de pandemia y educación, es inevitable hablar de virtualidad. La pandemia nos demostró que estamos preparados para abordar procesos educativos de manera virtual. Este es un tema que a mí me interesa puntualmente porque la educación virtual demostró que llegó para quedarse y que si nosotros después de la pandemia no adquirimos para determinados casos en los que se adapte, en los que se pueda implementar, no vamos hacia un sistema híbrido, no vamos hacia una alternativa virtual que acompañe lo presencial, porque no hay duda que el proceso educativo mayormente y esencialmente es presencial. La educación es presencial. Pero lo virtual es una alternativa de acompañamiento para determinados momentos. Le pregunté cómo se para la UNDAP frente a eso a Jorge Calzoni. Vamos por ahí. A ver, el sistema hoy está, a partir de lo que sucedió, está generando cambios importantes. Lo primero es que una clase presencial puede ser física o mediada por la pantalla. Esto no existía prepandemia. O sea, hoy si vos das una clase sincrónica, se toma como presencial. O sea, esto es un cambio importante. Si es asincrónica, no. Eso es el porcentaje que se toma en la ley para ver qué es virtual y qué es presencial. ¿Cuál es el tema en estas situaciones? Nosotros creemos que hay etapas que tienen que ser presenciales, sobre todo porque hubo chicos que durante 2 años no conocían la universidad. Y por otro lado, creemos que tenemos que aliviar también la posibilidad, comparto que hay cuestiones que, primero porque la generación que ingresa a la universidad en este tiempo, todos nacieron en el siglo XXI. O sea, nosotros venimos del siglo XX. Y así que claramente tienen muchas más herramientas, casi genéticas, te diría, entre comillas, con respecto a muchos docentes. Con lo cual eso para mí está instalado, está en discusión en el sistema, se está discutiendo la cantidad de horas. Nosotros tenemos horas mínimas en los diseños curriculares y no tenemos horas máximas. Entonces vos ponerle en ingeniería, tenés, qué sé yo, un plan ideal de 4 años y medio, 5 años y medio, que no es cierto, son 8 años. Entonces el promedio de que se reciben son 8 o 9 años. O sea, el promedio es lo que te da. Por otro lado está el tema de que no es lo mismo trabajar que no trabajar, que no es lo mismo poder, no sé, hay casos acá que chicos que me decían que el tiempo que se ahorraban en el viaje, en la espera, un montón de cosas, lo podían utilizar estudiando. O sea, se dan varios fenómenos. Yo creo que hay un proceso ahí de cambio que ya no es tan subterráneo. O sea, lo han tomado en general, el sistema lo está discutiendo, los rectores hemos puesto 7 puntos de discusión de cambio del sistema. Uno es ese,
claramente. Un problema teníamos era la CONIAU, cómo vos acreditabas esa virtualidad, por eso tiene que ver con eso la posibilidad de que la CONIAU, al aceptar que las clases sincrónicas pueden ser presenciales, resolvimos un montón de problemas. Parece una pavada, pero es una pavada, no sabes todo lo burocrático que resolvió eso. Con lo cual, la verdad que me parece que hay avances. Lo que creo es que algo que sí veníamos nosotros del principio hablando y me aceleró totalmente esto, es cómo enseñar, lo metodológico en cuanto a la enseñanza, que cada vez se separa más del contenido y tiene que ver con los procesos de análisis con respecto a los temas, porque vos buscas no sé, querés saber algo, pues lo googleás y ya está. Antes ibas a un diccionario y antes de eso no sé qué había, pero la realidad es que hoy el tema del contenido está disponible en miles de plataformas. El problema es cómo vos construís el conocimiento a partir de ese contenido, y eso implica un proceso de recambio no solamente en la enseñanza, sino también en la evaluación, porque el otro día me decía una docente muy importante de Derecho, me decía, yo ya no tomo más exámenes domiciliarios, dice, porque en realidad hasta con la inteligencia artificial vos podés llegar a plantear algunas cosas y te escribe, ¿no? Entonces claramente tenés que buscar, hoy hay cursos para ver cómo utilizar la inteligencia artificial, en algunos casos para que no te pasen en los exámenes y en otros casos para enseñar mejor, que sería lo más interesante. Por supuesto que también hablamos de política argentina. Jorge Calzoni es un militante peronista de hace muchos años, desde la época que estudiaba en la UTN, forma parte de esa generación de la recuperación democrática. Así que hablamos sobre política y sobre cómo ve el escenario actual a días de un balotaje, de una elección que puede marcar un cambio profundo en la política argentina. Y con el debate de las ideas políticas discutimos personas, discutimos, qué sé yo, quién es Maduro, no sé. Discutimos, la verdad que a veces cosas no demasiado pertinentes, no estamos pudiendo discutir ideas. Creo que en algún momento hay que recuperar eso, la discusión de ideas. En el periodismo, bueno, vos sabés mucho más que yo de esto, pero sabés que es difícil encontrar que se discuta, tanto de derecha como de izquierda, podés encontrar alguno de derecha que por ahí decís, che, bueno, por lo menos este tipo discute, no coincido en nada, pero discute y lo puedo respetar. Pero hay otros que no discuten nada, se habla con mucha liviandad. Me parece que también eso está en disputa y es un proceso que habrá que ver cómo se reorganiza de acá en adelante. Creo que estas elecciones que vienen son muy, muy importantes y de alguna manera, no solamente en Argentina está pasando este fenómeno, es mundial, uno lo va viendo en otros lugares, pero claramente me parece que tenemos que discutir los sistemas de representación, porque si no siempre las corporaciones van a prevalecer contra la fragilidad de lo que implica el sistema político, que es absolutamente frágil ante esas corporaciones. Vuelvo a insistir, es un fenómeno mundial. Y después que, no sé, discusiones cómo debería ser, si tenés que ser más parlamentario como Perú, por ejemplo, y no puede un presidente que dure más de 2 años, ¿cómo es? O si tenés que ser presidencialista, entonces al año, si tomás 2 o 3 medidas que tenés que tomar, sos autoritario, y si no la tomás son débiles y te matan. O sea, de cualquier manera te matan, ¿no? Entonces vos decís, algo habrá que repensar en esto y el sistema político tendrá que ponerse de acuerdo en algunas cuestiones básicas para decir, bueno, vamos por acá, donde después tengamos matices, diferencias, pero claramente ahí hay un problema. La democracia está en peligro no es un eslogan. No creo que sea un eslogan, yo creo que hay que reconfigurarla. A veces discutimos, una vez yo estaba en Cuba y veo un cartelito así, un local, y se elegía representante, no sé, algo del partido. Puedo decir, bueno, un solo partido no es democrático, bueno, bien, pero se elegía representantes por manzana que a su vez elegían otros representantes. O sea, había la otra vez cuando vino un cubano acá le digo, che, pero ¿cómo es la historia de la selección de Cuba? Me dice, mirá, si vos querés ser, no sé, estar en un lugar X de educación, porque venís de la zona, me dice, vos tenés que tener el aval de tus pares, si no, no llegás, no es que te ponen a dedo, nadie te pone a dedo. Bueno, yo no sé si acá en estas democracias liberales que conviven con nosotros se pone mucho más dedo que lo que se pone ahí. Entonces vos decís, bueno, pero para el sistema, entre comillas, eso es antidemocrático.
Tenés, qué sé yo, Merkel duró ¿cuánto? 16 años. O sea, pero era democrática. Ahora vos, qué sé yo, si vos querés tener, no sé, si Cristina se hubiera querido presentar, seguramente hubiera sido antidemocrática porque tuvo, no sé, 2 periodos. Entonces vos decís, y te sacuden, y hay como corporaciones mediáticas, judiciales, económicas, que son las más fuertes de todas, que prevalecen, que siempre son los mismos. Entonces vos en esto tenés una renovación todo el tiempo. En esa renovación no es que tenés un esquema que vos defendés lo público, no, acá pasa cualquier cosa. Entonces, yo creo que tenemos un problema en los sistemas de representación que no lo tengo claro, pero digo, hay que repensarlo claramente. En cómo el poder político se convierte. Hay algo que algún candidato dice y que creo que hay que pensarlo. O sea, vos no podés enfrentar a una corporación desde la no corporación. O sea, tenés que ser corporativo. Si nosotros, por ejemplo, los universitarios no fuéramos corporativos y nos hubieran matado en el macrismo. O sea, salimos a la calle, fue la movilización más grande de docentes, no docentes, estudiantes, graduados, que salieron a la calle a defender el presupuesto. Bueno, cuando fue con la alianza con López Murphy, hoy es candidato de vuelta López Murphy, bueno, López Murphy planteaba claramente, y lo siguen planteando ellos, que el sistema educativo debería ser arancelado. Lo tienen, pero piensan eso, digo, no está ni bien ni mal, piensan eso. Ahora, nosotros pensamos otra cosa, bien, ¿cómo lo defendés eso? Corporativamente. Siempre esta historia de que estamos en una transición hacia algo que no sabemos bien qué es, preocupa. Y hay pocas voces en el mundo que pueden plantear algo distinto. El Papa es una de ellas, ¿no? Por ejemplo. Y nosotros estamos acá en que se repiten esas cuestiones. Y es un discurso, digamos, antisistema hoy plantear otra cosa distinta, ¿no? O sea, en vez de decir, bueno, no, tenemos que endurecer, tenemos que bajar más el gasto público, ¿para qué? O sea, la respuesta es, ¿para qué vas a bajar? ¿Qué es el gasto público? ¿No? Y bueno, y lo repiten los pibes. El libro, Polaroids Institucionales parte 2, repetimos, este compendio de editoriales que Jorge Calzoni escribió para el periódico institucional de la UNDAP con información, tiene 3 partes bien marcadas. La primera, que habla de la pandemia y de los desafíos que le dio a la educación pública y a la UNDAP en particular la pandemia de COVID-19. En segundo lugar, una demostración de lo que es la vida universitaria a través de su gestión. La UNDAP es como una comunidad organizada, por lo menos de los lugares que a mí me ha tocado transitar. En ninguno sentí tan palpable y tan realizado el ideal de comunidad organizada que postula Perón como en la UNDAP. Y finalmente, un apartado dedicado a la cuestión ambiental. Uno de los problemas de la hora, uno de los problemas más acuciantes de la hora. Sobre eso hablé con Jorge Calzoni y me decía lo siguiente. Cuestión ambiental es un tema que nosotros venimos trabajando y yo creo que es tremendo lo que está pasando. Cuando vos ves la catástrofe lo que está pasando en Hawái, lo que está pasando en el verano europeo, lo que está pasando en distintos lugares, claramente tenemos un mundo que estalla en población, que no se puede, creo que va a tener problemas de alimentación, de agua, de una cantidad de variables y de factores que realmente son preocupantes. Me parece que nosotros tenemos la obligación de alarmar, por lo menos con respecto. No digo que se viene un desastre ya. Hay fenómenos que son naturales y hay fenómenos que son generados por los comportamientos humanos. Y vos fijate que en general los países que más podrían aportar, las grandes potencias, son los mayores contaminantes, quienes más dióxido de carbono liberan a la atmósfera, quienes menos se preocupan por cuidar. Bueno, Lula da Silva, que convoca a los países que están en la cuenca amazónica a decir, bueno, paremos la deforestación. Paremos la deforestación porque eso no tiene salida. Y si hablamos de este tema, hay una referencia espiritual y también política que a muchos o nos devolvió a la iglesia o consolidó nuestras convicciones cristianas, católicas, como es el Papa Francisco. También es una referencia para Calzoni y de eso hablamos. Francisco sobrevuela todos los artículos. A mí, cuando leí yo te voy a confesar, cuando
Yo soy católico, me bautizaron, tomé la comunión, la confirmación, y llegó un momento que dejé de creer en la iglesia, que tenía que ver con la salida de la dictadura. A mí me agarré la dictadura con 12 años, entonces, qué sé yo, estaba como enojado. Eso es lo que me pasaba, estaba como enojado. Un poco se me pasa cuando lo conocí a Luis Farinello. Luis me casó, y tuve una relación con él de ir a verlo una vez por año, llevarle cosas, juntar. Vi el laburo que él hacía social. Después entró a hacerse famoso, entró en la política y ya casi que dejé de verlo. Pero realmente él me pasó con el padre Paco, digamos, que vos lo ves y decís, che, es como nosotros y pelea las mismas cosas que nosotros. Y cuando aparece el Papa, yo no lo conocía, y cuando leí me acuerdo Juan, un chico que estudiaba, un chico de acá de Avellaneda, que me acercó uno de los primeros escritos, y dije, no, esto es una cosa seria. Lo empecé a leer con mucho más detenimiento, y él plantea el tema de lo ecológico, no desde lo ambiental, sino de todo, integralmente, ¿no? De lo humano, de lo social, de lo económico, de lo político. Si llegaste hasta acá es porque te gustó este podcast. Te invito a suscribirte, a darle a la campanita para enterarte de nuevos episodios, a comentar, a generar debate, a decirme qué te pareció. Y también, si te gustó mucho este podcast, te dejo habilitada una cuenta de Cafecito para que puedas hacer un aporte económico a voluntad, así yo puedo seguir haciendo más episodios. Nos vemos la próxima en otro nuevo episodio de Literatura en Calidad.